Juan capítulo 6. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias ahora por tu palabra y el privilegio que nos das de poder abrirla todos juntos con toda libertad para escudriñarla y aprender, Señor, a través de ella lo que tu Espíritu tiene preparado para cada uno de nosotros hoy. Queremos, Señor, seguir aprendiendo más acerca de ti, de quién tú eres. Queremos, Señor, seguir acercándonos más a ti por medio de esa palabra y que esa palabra nos mantenga firmes en nuestro peregrinar por esta tierra mientras tú nos tienes aquí, Señor. Entonces nos encomendamos a ti para que tú nos enseñes por el poder de tu Espíritu Santo y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, pues como vimos la semana pasada, el Señor acaba de demostrar a sus discípulos y acaba de demostrar a la multitud, que consistía de cuando menos unos 5 a 6 mil personas, que Él está en el negocio de hacer las cosas que para el hombre son imposibles, posibles. ¿Verdad? El Señor con 5 panes y 2 peces alimentó ¿a cuántas personas? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces pudieron haber sido 6,000, 6,500, no sabemos. La cosa es que Él alimentó a 5,000 personas, cuando menos, con 5 panes y 2 peces. Eso es un milagro asombroso. Eso es un milagro que solamente Dios hubiera podido hacer. Y está tratando, en lo que hemos estado viendo a través de los últimos 6 capítulos de Juan, lo que hemos visto es que Juan está tratando de presentar razones por las cuales la gente que escucha a Jesús y que ve lo que Jesús hace, dándoles razones para que puedan creer que Él es quien dice ser, para que puedan creer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios viviente, para que puedan creer que todo lo que Él promete lo puede cumplir precisamente por quien Él es. En el versículo 14 de Juan 6 se nos dice que al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho de alimentar a los 5,000, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y hablamos acerca de cómo ese profeta fue del que habló Moisés en el libro de Deuteronomio. Reconocieron que las obras que Jesús estaba haciendo no eran comunes, que tenía que ser algo sobrenatural, y se lo atribuyeron entonces al profeta del cual Moisés habló y escribió en el libro de Deuteronomio. Ahora, ¿cuál fue la siguiente reacción de la multitud? En cuanto la multitud vio y pudo disfrutar de lo que Jesús había hecho, ¿qué es lo que hacen? Lo quieren hacer su rey. Lo quieren proclamar su rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo quieren proclamar su rey? Lo quieren proclamar su rey por los beneficios terrenales que podrían obtener de parte de Él. Hey, nos alimentó una vez, nos puede seguir alimentando. Sí, nos dio de comer una vez, puede seguir dándonos de comer. Sí, ya no tenemos que esforzarnos, ya no tenemos que trabajar, ya no tenemos que hacer nada de lo que normalmente hacemos para poder comer. Y además, si lo hacemos rey, Él puede librarnos de la opresión de Roma. Porque recuerden que esta era gente que estaba siendo oprimida, pisoteada por la bota romana. Estaban obligados a pagarle tributo a César, lo que los judíos odiaban tener que hacer. Y al ver que Jesús podría ser el libertador que Dios había prometido, pensaron que Él había venido para volver a establecer el reino de Israel como en los tiempos de David. Pero aunque es obvio, yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta a través de nuestro peregrinar cristiano, que es obvio que el Señor se preocupa por el bienestar terrenal de sus seguidores, de sus discípulos. El Señor está más preocupado por salvar el alma eterna del hombre que por aliviar sus aflicciones, por serias que éstas le parezcan. Porque todas estas aflicciones son, como Pablo nos dice, que temporales, ¿sí? Pero el alma es eterna y las consecuencias para el alma son eternas. Y una vez que cruzamos hacia el otro lado, una vez que cruzamos de esta vida a la que sigue, ya la decisión, si no hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, ya nuestro destino ya está sellado. Y si tomamos la decisión de aceptar a Cristo, nuestro destino también está sellado. Ya una vez que cruzamos, ya no puede cambiar absolutamente nada. Entonces al Señor Jesucristo le preocupa más salvar el alma de la humanidad que quitar muchas de las aflicciones por las que tiene que pasar la humanidad. Y a menudo las aflicciones por las que pasamos no van a acabarse, no van a terminar hasta que de hecho pasemos al otro lado, hasta que de hecho estemos con Él.
En 2 Corintios, capítulo 4, los versículos 16 al 18, dice, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque esos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, dice el versículo 18, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Sí, entonces, todo lo que vemos, no importa qué tan bueno, qué tan malo sea, podemos contar con el hecho de que son temporales. Van a llegar a su fin, buenas o malas, van a llegar a su fin. Pero las cosas que no vemos, que son las cosas que el Señor nos prometió que íbamos a tener una vez que estemos con Él en la eternidad, esas nunca se van a acabar. ¿Se dan cuenta de eso? Nunca se va a acabar la bendición de estar con Él en el cielo, nunca se va a acabar la bendición de poder vivir en un cuerpo físico santificado que no va a sufrir de ninguna enfermedad, al que la muerte no va a poder tocar jamás. Nunca se va, siempre va a ser así. No tenemos un concepto humano que nos pueda ilustrar o enseñar, mostrar lo que quiere decir que algo es eterno. Sí, lo único que tenemos como referencia es el Señor Jesús, que ha existido desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura, y no han cabido un segundo en toda la historia en el cual Él no ha existido. ¿Sí? Pero debemos recordar el motivo principal de la venida de Jesús, porque el motivo principal de la venida de Jesús no vino para hacer justicia, por así decirlo, en la forma que nosotros entendemos la justicia. No vino para sanar a todo enfermo, porque no sanó a todo enfermo. No vino para aliviar las aflicciones de todo el pueblo, porque no alivió las aflicciones de todo el pueblo. La realidad del motivo principal de la venida de Jesús fue para salvar a su pueblo. En Mateo capítulo 1 y el versículo 21 dice, cuando se le anunció a José que María iba a tener un hijo, dice, María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si el nombre de Jesús es Yeshua, Dios Shua salvará o salva. Yeshua, eso es lo que quiere decir Jesús, Dios salva. Y la razón principal por la que el Señor Jesucristo vino, fue enviado a la tierra, fue para salvar a su pueblo de sus pecados. Y qué bueno que Dios vino para salvarnos de nuestros pecados, amén. Porque algunos de nosotros tenemos muchos y muy feos pecados en nuestro pasado. Pero he aquí que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces eso quedó en el pasado, eso quedó atrás. Y Él nunca va a volver a sacarlo a flote, Él nunca va a volver a echarlo en cara, Él nunca va a volver a hablarnos de ese pecado porque Él ya lo perdonó. En Hechos capítulo 4 y el versículo 12, Hechos capítulo 4 y el versículo 12, dice, ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Sí? Entonces Él es el único nombre que se nos ha dado. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Jesús es el nombre por medio del cual podemos alcanzar salvación. Y no hay otro. Punto y se acabó, como se dice. Y quizás alguien piense que puede haber otra manera, quizás alguien piense que puede haber otra persona, otro nombre por medio del cual se puede ser salvo. La verdad de las cosas es que las Escrituras nos dicen que no es así. En el versículo 15 dice, cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Noten, se escondió. ¿Sí? Mateo y Marcos nos dicen que se fue a orar al monte, se fue a orar solo. Entonces el Señor Jesucristo, en lugar de decir, sí, aquí estoy, háganme rey por todo lo que hago, etcétera, eso es lo que me merezco, eso es lo que deberían de hacer, gracias por pensar en eso, Cristo se apartó de ellos y se fue a esconder, se fue solo a orar. Debemos recordar, Cristo estaba ganando más y más popularidad por todas las señales que hacía. Así que la tentación de tomar el reino sin la cruz debe haber sido grande para el Señor Jesucristo. Debe haber sido grande. Imagínense, Él sabía que iba a ir a la cruz, Él sabía lo que le iba a pasar. Y aquí tiene la oportunidad de que lo nombren rey sin tener que pasar por la cruz. Ahora, el diablo ya lo había tentado con esta tentación. En Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11,
Dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Y ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. ¿Qué le está diciendo? Todo lo que ya era de Él, porque de Dios es la tierra y su plenitud. El diablo le está diciendo a Él, a Jesús como hombre, que si tan solo se postra y lo adora, Él le va a dar todo lo que quiere, sin tener que pasar por el sufrimiento de la cruz, sin tener que pasar por la tortura de la cruz. Como hombre, yo me imagino que esto ha de haber sido una tentación muy grande para el Señor. Porque recuerden que el libro de Hebreos nos dice que Él fue tentado ¿en qué? En todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, esta me imagino yo que ha de haber sido una de las tentaciones por las que pasó Jesucristo cuando se le ofrece hacérsele rey sin tener que pasar por el sufrimiento de la cruz. Y mis hermanos, esta es a menudo una de las tentaciones que vienen a nuestra vida también, ¿no es cierto? Es una de las tentaciones que muchas veces vienen a nuestra vida también. Somos tentados a tomar el atajo. Somos tentados a tomar el camino más corto. Somos tentados a tomar el camino de menos resistencia. A tomar la forma fácil de lograr u obtener las cosas que queremos. ¿Sí? Tenemos la tendencia a eso, a buscar las cosas más fáciles de lo que son. Si tenemos que batallar mucho, no queremos lidiar con ello. Todos quisiéramos tener más y mejor y más grande, pero sin tener que trabajar tanto, ¿no es cierto? Digo, yo merezco algo más de lo que tengo, pero no quiero tener que esforzarme para lograrlo. Quiero que, como me decía mi papá, ustedes están como los pajaritos, ¿verdad? Quieren que la mamá venga con la comida y ustedes abrir el pico y que la mamá los llene. A veces como seres humanos así somos. Estamos esperando que Dios haga todo por nosotros. Y lo ponemos todo en las manos de Dios. Pero lo ponemos todo en las manos de Dios, no necesariamente para que se cumpla su voluntad, sino ¿para qué? Para que se cumpla la nuestra. ¿Verdad? Porque ya no queremos seguir batallando, porque ya no queremos seguir teniendo problemas, porque ya no queremos seguir cansándonos. Porque ya no queremos seguir teniendo que trabajar tan arduamente para lograr lo poco que tenemos, mis hermanos, cuando comparamos lo poco que tenemos aquí en la tierra con lo mucho que vamos a tener ahí en el cielo. Eso nos debe de dar el incentivo para no preocuparnos tanto por lo poco que tenemos aquí en la tierra. ¿Sí? Y simplemente esperar, porque un día vamos a recibir la gloria que solamente el Señor nos puede dar. Entonces, porque se le estaba ofreciendo, se le había ofrecido, Satanás le había ofrecido darle todos los reinos. Estas personas le habían ofrecido o se habían mostrado interés en hacerlo rey. Por eso para él era necesario estar en constante comunicación con el Padre por medio de la oración. Por eso, pónganse a pensar, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pónganse a pensar en las razones por las que nosotros vamos a Dios en oración. Él, siendo el Hijo de Dios, no tenía la habilidad para cumplir para sí mismo todo lo que pudiera necesitar, todo lo que pudiera querer, no tendría la habilidad, no tendría el poder simplemente para decir hágase y que se hiciera. Satanás mismo sabía que tenía este poder, porque ¿se acuerdan cómo fue la primera tentación? Después de que pasó 40 días y 40 noches en el desierto, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se vuelvan pan. Entonces, Satanás sabía que el Hijo de Dios podría convertir esas piedras en pan. ¿Sí? Entonces, yo pienso que Jesucristo podría haber hecho lo que tuviera que hacer para poder lograr obtener todos los reinos, lograr obtener toda la gloria sin tener que pasar por la cruz. Y como hombre, yo creo que ha de haber sentido alguna vez, es más, lo vemos en el huerto del Getsemaní, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la oración? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, él sabía lo que iba a pasar, y no es que tuviera miedo de lo que iba a pasar, pero sabía el dolor tan grande que iba a tener que sufrir, el sufrimiento tan grande que iba a tener que pasar. Estoy seguro
que en alguna ocasión, antes del Getsemaní, pensó, "Chihuahua, si hubiera otra forma, si hubiera otra forma", ¿sí? Entonces yo creo que por eso el Señor era necesario para él estar en constante comunicación con el Padre por medio de la oración. Y es lo mejor que nosotros podemos hacer también para resistir la tentación, para no caer en esas tentaciones y en esas pruebas que constantemente se nos están poniendo delante. Sí, creo que esa es una de las cosas por las que debemos en realidad estar orando, porque todos los días estoy seguro que todos los días todos nosotros somos presentados con alguna tentación, con alguna prueba. Y si salimos de nuestro hogar sin haber orado, sin habernos preparado espiritualmente, sin haber llevado nuestras debilidades delante del Señor, pidiéndole que Él sea quien nos fortalezca por medio de su Espíritu Santo, la tendencia a caer en esa tentación, cualquiera que ésta sea. Y no piensen nada más en las cosas feas que todos pensamos a veces. Sí, las cosas pequeñas también. Sí, como sentir rencor, como sentir coraje, como sentir enojo, ira, celos. Todas esas cosas que son muchas listas son pecadillos y no pecados tan grandes como robar y adulterar y matar, etcétera, etcétera. Pero todos vamos a sentirnos tentados. ¿Alguna vez han sido tentados para decir una mentira? Alguien les pregunta algo y ustedes tienen que contestar y son tentados con decir una mentira, porque si dicen la verdad, a lo mejor no les dan lo que están pidiendo. Si dicen la mentira, a lo mejor no se dan cuenta. Y ¿sí me explico? Somos tentados todos los días y en todo momento a hacer cosas que no debemos de hacer, a tomar el atajo, a tomar el camino de menos resistencia por lograr obtener las cosas que queremos obtener. Y estamos dispuestos hasta a mentir con tal de lograr lo que queremos. ¿O me equivoco? ¿Estoy equivocado? Gracias. Una persona que dijo, mis hermanos, miren, si estamos dispuestos a mentir para lograr lo que queremos, ¿sí? Y ni siquiera nos ponemos a pensar que la palabra muy claramente dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué no estaremos dispuestos a hacer para lograr lo que queremos sin tener que pasar por el sufrimiento? ¿Por qué lo digo, mis hermanos? ¿Por qué lo digo? Porque es necesario que como el Señor Jesucristo, si para el Señor Jesucristo era necesario orar, para nosotros es aún más necesario orar. ¿Sí? Es más, vamos a llegar al momento en el que el Señor Jesucristo va de hecho al Getsemaní con sus discípulos. Y mientras están ahí en el Getsemaní, en Mateo 26 y el versículo 41, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, manténganse despiertos, ¿y qué? ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Quédense ahí, no lean la siguiente parte. El Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. ¿Qué nos está diciendo a nosotros entonces que podemos hacer para no caer en todas esas tentaciones y pruebas en las que constantemente se nos está queriendo hacer que caigamos según lo digan ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que no caigan en tentación. Y luego noten la segunda parte del versículo 41, a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si sabemos que todos los días vamos a ser tentados a hacer, decir, pensar algo que va en contra de la voluntad de Dios, pero no nos ponemos a orar para pedirle como en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación según la versión que lean, ¿sí? ¿Ustedes creen que las posibilidades de que vayamos a caer en la tentación se conviertan en probabilidades? Yo creo que hay una muy buena, sí, una muy buena porcentaje de chance de que lo que pudiera ser posible de caer en la tentación se va a convertir en probablemente vamos a caer. ¿Sí? Pero hemos llegado a estar tan conformes con el hecho de que caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, que ese se ha vuelto nuestro modo operandi,
En lugar de que oremos y no caigamos, oremos y no caigamos, oremos y no caigamos. ¿Sí? Entonces, la oración es lo que como cristianos podemos usar para prepararnos para las luchas espirituales. Por medio de la oración, Dios nos fortalece para poder resistir la tentación en pruebas. Por medio de la oración, Dios nos fortalece para resistir la tentación y las pruebas. ¿Sí? Debemos usar entonces todas las armas que tenemos a nuestra disposición para poder tener una vida que de hecho sí complace al Señor y no una vida que nos está complaciendo a nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio de los judíos cuando por andar predicando el nombre de Jesús y el concilio les advirtieron a no seguir hablando de Jesús? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, digan amén. Ok. En Hechos capítulo 4, los versículos 29 al 31, cuando salen de la cárcel, cuando son soltados por el concilio, se van con sus compañeros y se ponen a orar. Y en el versículo 29 de Hechos 4 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Tenían temor antes de esa oración? Sí. ¿Por qué? Porque los habían metido a la cárcel, porque los habían amenazado, etcétera, etcétera. Y sabían que sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, iban a tener ese temor y no iban a abrir la boca para predicar el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacen para no caer en la tentación de quedarse callados? ¿Qué hacen para no caer en la tentación de estar llenos de temor y no predicar el Evangelio? Van y le oran al Señor. Y le piden lo que ellos saben que van a necesitar. Extiende tu mano. Permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y qué sucedió? Cuando terminaron el lugar donde estaban congregados, se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Les ayudó la oración? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Fueron cubiertos con un super traje, con un traje de superhéroe o algo, una super túnica por medio de las cuales podían defenderse de los ataques de sus enemigos. No, oraron, fueron a tener comunión con el Padre y el Padre los llenó de su Espíritu Santo en el nombre del Hijo y pudieron seguir adelante haciendo lo que sabían que tenían que hacer sin ningún temor a lo que se les pudiera hacer. ¿Sí? Entonces la oración, mis hermanos, la oración. Si oramos todos los días antes de salir de nuestra casa, antes de meternos al baño, siquiera. Si tan solo se ruedan, bueno, yo me puedo rodar hacia la izquierda o hacia la derecha, porque estoy solo, pero ustedes, dependiendo de qué lado duerman, si tan solo se ruedan y caen de rodillas y dicen: Señor, gracias por un nuevo día. Señor, ahorita me voy a levantar, ayúdame a no caer en la tentación. ¿Sí? Y la primera tentación, ¿saben cuál va a ser? Rodarse de regreso y acostarse otra vez. 5 minutos más nada más, ¿verdad? Pero sí me explico, la oración fue buena para Jesucristo, fue buena para sus discípulos, sus apóstoles, ahora es buena para nosotros. Versículo 16 de Juan 6 dice: al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. El lago, obviamente estamos hablando del lago de Galilea. Ahora, de acuerdo con lo que leemos en Mateo y lo que dice Marcos, Jesús fue el que les dijo a sus discípulos que entraran en la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él se quedaba a despedir a la multitud y se iba al monte a orar. En Mateo, capítulo 14, versículos 22 y 23, dice que enseguida quiere decir después de que alimentaron a los 5,000,
Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la multitud. Y luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. Hincapié en que Jesús estaba ahí solo y en que había enviado a sus discípulos a cruzar el lago hacia la otra orilla. Marcos también nos dice en Marcos capítulo 6, los versículos 45 y 46. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que Él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Un par de observaciones aquí acerca de Jesucristo. Una, que estuvo ministrando todo el día. Imagínense dar de comer a 5,000 personas. Imagínense tomar panes y estarlos cortando en pedazos, peces y estarlos cortando en pedazos, en 5,000 pedazos, cuando menos, luego dárselos a sus discípulos para que ellos los repartieran. Imagínense, ya está cayendo la noche. Imagínense después de todo un día de ministrar. Imagínense que les dice a sus discípulos, súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Imagínense que Él, en lugar de irse a descansar, ¿qué hace? Va al monte, a un lugar en donde está solo y se pone a orar. De nuevo, la prioridad que Jesús le daba a su vida de oración. La prioridad que Jesús le daba a su vida de oración. ¿Sí? Nos dicen cristianos, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen y nos da gusto que nos digan cristianos. Y se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo porque se les consideraba como Cristo. Sí, eran cristitos, por así decirlo. Entonces se nos llama cristianos porque se supone que somos como nuestro Señor y Salvador Cristo. Si nuestro Señor y Salvador Cristo le daba tan grande prioridad a la oración, vuelvo a hacer la pregunta porque es importante que la meditemos y que la mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Señor y Salvador le daba una prioridad tan importante a la oración, ¿debemos nosotros hacer menos que Él? Quiere decir que la oración debe tener una gran prioridad en nuestras vidas, ¿no es cierto? Quiere decir que la oración es primordial, es esencial para nuestras vidas. Sí, y entonces Él se va a orar mientras a ellos Él los manda a que se suban a la barca y que crucen al otro lado. Noten lo que sucede mientras ellos van cruzando hacia el otro lado, en el versículo 18. En el versículo 18 dice, y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. El lago se agitaba con un gran viento que soplaba. De nuevo, en el relato de Mateo, en el capítulo 14, y Marcos, en el capítulo 6, se nos dice que los vientos que se agitaban estaban en contra de ellos. Estaban en contra de ellos, o sea que si vamos hacia allá, vamos a decir que esta es una barca, y todos están remando para que vayamos hacia allá. Pero tenemos un viento de frente. ¿Qué tanto progreso vamos a tener para llegar al otro lado? No mucho. Y vamos a estar reme y el viento en contra de nosotros y no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? No vamos a llegar muy lejos. Entonces en Mateo y en Marcos se nos dice que el viento estaba en contra de ellos. Mateo 14:24 dice que la barca ya estaba a la mitad del lago. Noten, ya estaba a la mitad del lago apenas, azotada por las olas porque tenían el viento ¿cómo? En contra. En Marcos capítulo 6, los versículos 47 al 48, cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. E hizo el intento de pasar de largo. El intento del Señor, y vamos a hablar más ahorita de esto, era no detenerse en la barca, sino seguir caminando. Simplemente que lo vieran caminar sobre el agua y él seguir caminando como si no los hubiera visto, como si nada hubiera pasado. Esto es algo importante, ¿ok? Como vamos a ver más adelante. Entonces, fue él el que les mandó que fueran al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Creen ustedes que él sabía que iban a encontrar vientos contrarios que les harían difícil llevar a cabo lo que él les había mandado hacer? Él todo lo sabe, ¿no es cierto? Él sabía que los discípulos iban a remar y no iban a poder avanzar mucho porque tenían vientos contrarios. Él sabía,
Él es Dios, Él todo lo sabe, ¿sí? A Él nada se le pasa. Entonces, Él sabía a lo que los estaba mandando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué los envió entonces? ¿No hubiera podido ser más fácil de, ¿saben qué? Nos vamos a quedar aquí porque hay vientos contrarios ahorita y mejor nos quedamos aquí y mañana en la mañana zarpamos para que no tener problemas con los vientos. No, Él sí lo sabía, pero de todos modos los envió. ¿Y saben por qué los envió? Los estaba preparando. ¿Los estaba preparando para qué? Para lo mismo que los preparó cuando les dijo a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Los estaba preparando ¿para qué? Para que vieran un milagro como el de la alimentación de los 5,000. Les estaba preparando todo el terreno, estaba preparando todo lo que tenía que suceder. ¿Para qué? Para que ellos vieran otro milagro, otra razón más por la que debían creer en Él. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Esto nos enseña que va a haber veces en nuestro peregrinar por este mundo en las que nuestro Señor nos va a mandar a hacer cosas sabiendo que vamos a enfrentar oposición. Sabiendo, Él sabe que vamos a tener oposición o adversidad o prueba o lo que sea. Él sabe, pero Él nos está mandando a pesar de que sabe. Sí, Él nos está mandando a pesar de que sabe. Y a veces el Señor nos manda a hacer algo, ¿sí? Y en cuanto oímos el llamado, como los discípulos, nos subimos a la barca, por así decirlo, y emprendemos el viaje, sin saber que quizás más adelante nos encontraremos con vientos contrarios. ¿Sí? A veces estamos así tan seguros de que esto es lo que Dios quiere que hagamos, de que esto es lo que Dios me está llamando a hacer. ¿No es cierto? ¿Alguna vez han sentido así de seguros? Pero cuando dan ese paso de ir a hacerlo, se encuentran con una oposición como nunca se imaginaban que iban a tener. Se encuentran con una adversidad como que nunca imaginaron. Están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Están haciendo su voluntad. Él les dijo, súbanse a la barca y crucen hacia el otro lado y ustedes lo están haciendo. ¿Por qué estoy teniendo tanta oposición? Y de alguna manera creemos que la oposición quiere decir que no es de Dios. Porque todo lo que hace para Dios, todo lo que se hace para Dios, tiene que ser fácil, ¿no es cierto? Porque tenemos a Dios de nuestra espalda, tenemos a Dios en nuestra espalda, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces quiere decir que todo lo que hagamos para Dios, si sabemos que es su voluntad, tiene que ser fácil, no puede ser tan difícil. No, hay cosas que el Señor nos llama a hacer que nos cuestan tanto para poder hacerlas. Nos cuestan tanto para poder hacerlas. Nunca nos imaginamos que nos iba a costar tanto, pero nos cuesta. Y cuando vienen esos vientos, ¿sí? Cuando vienen esas oposiciones, esas adversidades, nunca de los nunca debemos pensar automáticamente que los vientos son una señal de que lo que estamos haciendo no es del Señor. Porque a menudo lo que estamos haciendo que es para el Señor es lo que más oposición recibe en nuestras vidas. Póngase a pensar, está haciendo cosas que van en contra de su naturaleza pecaminosa, está haciendo cosas que van en contra de su carne, están haciendo cosas que definitivamente no están haciendo muy feliz al diablo, a su enemigo acérrimo, a su enemigo que no hay cosa que quiera más que llevárselo al infierno. Está haciendo cosas que están molestando al mundo entero. Todo está en contra de usted. ¿Cómo cree usted que lo que el Señor lo está llamando a hacer va a ser completamente fácil? Simplemente porque es la voluntad de Dios. Ustedes, de nuevo, lo tenemos que mencionar, la cruz. ¿Fue fácil para Jesús ir a la cruz? No, hasta el último momento estuvo pidiéndole al Padre que si había otra forma, que por favor la usara. Entonces el Señor nos va a llamar a hacer cosas que nos van a costar trabajo, esfuerzo. Y es bueno que nos cuesten trabajo y esfuerzo, porque cuando nos damos a la tarea de hacer esas cosas difíciles, nos damos cuenta de cuánto dependemos de Él. Y es cuando vamos a estar yendo a Él
para tener comunión con Él a través de la oración a Él. Y es cuando el Señor nos va a fortalecer. Pero si en cuanto se ponen los vientos difíciles, le sacamos, esto no es de Dios, así es que mejor lo dejo porque Dios no me puede estar llamando a que pase por este tipo de abuso, por este tipo de sufrimiento o por este tipo de malestar. Esto no puede ser de Dios. ¿En serio? Dígale a todos los apóstoles que murieron como mártires que Dios no nos llama a hacer cosas difíciles. Platíquenles acerca de sus dificultades. Sí. Entonces, cuando lleguen los vientos, no debemos pensar automáticamente que los vientos son una señal de que lo que estamos haciendo no es de Dios. Y quizás ya se encuentre en una de esas situaciones. El Señor le habló, le dijo en una forma perfectamente clara que esta es su voluntad para su vida, que vaya al punto A, del punto A al punto B. Usted obedeció, lo hizo, se subió a la barca para ir a donde el Señor lo está llevando, pero a la mitad del camino empezaron a soplar los vientos contrarios. Okay. ¿Qué va a hacer? No lo diga. Piense. ¿Qué va a hacer? Va a decir, no, esto es demasiado difícil. No, si Dios estuviera en esto no tendría tantos problemas. No, si esto fuera en realidad de Dios no sería tan difícil para mí hacerlo. No tendría estos malos pensamientos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando sabemos que Dios nos está llamando a esto, y en cuanto nos damos a la tarea de hacerlo, llega la oposición y la adversidad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decidir ahorita qué vamos a hacer. Tenemos que tener bien resuelto en nuestra mente, en nuestro corazón, qué vamos a hacer. Porque si no lo tenemos resuelto desde ahorita, cuando lleguemos a ese punto, vamos a estar, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Si digo esto, voy a tener que pagar más impuestos. Pero si digo esto, me devuelven más. ¿Qué creen ustedes que diría el Señor? Haz esto porque es lo correcto. Pero siempre que somos confrontados con esa pregunta, ¿qué hago? Tan fácil que está, ¿no es cierto? Entonces a veces pensamos que cuando hay vientos, cuando hay oposición, cuando hay adversidad, no puede ser de Dios. Y puede ser exactamente lo que Dios quiere que pase en nuestra vida. Entonces cuando eso nos sucede, como los discípulos, debemos seguir remando. El Señor nos dijo que emprendiéramos el viaje, y si Él nos dijo que subiéramos a la barca y cruzáramos al otro lado, vamos a llegar a nuestro destino, porque el Señor va a hacer un milagro. Tenemos que estar preparados si nos encontramos en esta situación, porque un milagro está por llevarse a cabo. Si seguimos, si no nos desanimamos, si decimos, el Señor me dijo que me subiera a la barca y remara, y yo no voy a dejar de remar hasta que llegue al otro lado. Porque tarde o temprano Él va a ver nuestra disponibilidad para hacer lo que nos está mandando a hacer, y va a venir y se va a subir a la barca, y bueno, ahorita vamos a ver lo que va a pasar aquí. Noten el versículo 19. Versículo 19. Habrían remado unos 5 kilómetros, que son 3 a 3.5 millas más o menos, cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. En los otros evangelios se nos dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dime que me baje de la barca y vaya a ti. Se bajó y caminó un poco, pero luego se fijó en los vientos y las olas y se hundió, ¿verdad? Juan no nos menciona eso, así es que nada más lo estoy mencionando para que sepan que sí sé de lo que pasó en otros evangelios, pero no lo vamos a tomar en cuenta para lo que estamos estudiando ahorita.
Entonces ya habrían remado como 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca y tuvieron miedo. Hay algunas cosas acerca de sí mismo que el Señor solo les revela a sus seguidores. ¿Sabían esto? Hay algunas cosas acerca de sí mismo y acerca de su poder que el Señor solamente se los revela a sus seguidores. Solamente se los revela a sus discípulos. Imagínense si aquellos que querían proclamarlo rey por haber alimentado 5,000 personas lo hubieran visto caminar sobre el agua. ¿Qué cree que hubieran hecho entonces? Entonces, lo seguirían a donde fuera. Tienes que ser rey, tienes que ser rey, tienes que ser rey. Pero esto nada más dejó que sus discípulos lo vieran. ¿Sí? Hay cosas, mis hermanos, que solo cuando nos convertimos al Señor, que solo cuando somos ya sus discípulos y se nos da la potestad para ser hechos hijos de Dios, que no podemos entender. Pero cuando eso sucede, el Señor nos la revela y las entendemos tan fácilmente, ¿no es cierto? Cosas que nunca habíamos entendido, cosas que nunca, pero ¿por qué y cómo? Y cuando nos hablaban del Señor, pero ¿cómo puede ser? Y estás loco, y eso la Biblia es un libro escrito por hombres pecadores igual que nosotros, ¿cómo todo es? Pero luego cuando vinimos al Señor y el Espíritu Santo nos llenó, de repente todo quedó claro. De repente todo quedó claro. Y es porque este es un privilegio dado a quienes han aceptado al Señor Jesucristo, lo han hecho su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo ha entrado en ellos. Y en la parábola del sembrador, cuando el Señor le dice la parábola del sembrador a toda la multitud, después acerca a sus discípulos, o los discípulos se acercaron a él y le preguntan en Mateo capítulo 13, los versículos 10 y 11, dice que los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Mis hermanos, hay cosas que el Señor nos revela a nosotros, misterios del reino de los cielos, aquí cuando estamos todos estudiando la palabra de Dios, cuando usted está en su casa escudriñando y estudiando la palabra de Dios, que el mundo que no tiene el Espíritu Santo no puede entender, que el mundo no tiene ni idea. Que en lugar de entender más de Dios, se confunden más. Porque primero se tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo llamándonos a arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, pedir perdón, ¿sí? Creer en el Señor Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo viene en nosotros y nos empieza a revelar las verdades de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hay cosas que solo cuando nos convertimos al Señor y nos hacemos sus discípulos, cuando tenemos esa potestad para ser hechos hijos de Dios, no las vamos a poder entender hasta que eso suceda. Pero hay algo que Dios deja que todo mundo entienda, y es esta verdad, que sin Cristo se está condenado y que en Cristo es la única forma en la que se puede ser salvo. Eso Él lo deja saber a todo mundo para que nadie tenga una excusa de no creer. Versículo 20. Versículo 20 de Juan 6 dice, pero Él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Noten, por favor, ¿vieron a Jesús como? Caminando sobre el agua. ¿Milagro o cualquiera lo puede hacer? Se subió a la barca y los vientos que estaban en contra de ellos desaparecieron. ¿Milagro o solamente él puede mandar los elementos? Caminó sobre el agua, subió a la barca y se calmaron los vientos. Y en cuanto se subió a la barca, ¿qué dice? Enseguida llegaron a la tierra donde iban. Piensen en esa secuencia de eventos. Ellos están reme y reme y reme y no se mueven por el viento. El Señor Jesús viene caminando sobre el agua. Milagro 1. Se sube a la barca, los vientos se detienen. Milagro 2. Y en cuanto se sube a la barca, ¡pum!, ya están del otro lado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Tenían razón estas personas para creer en Cristo o no?
¿Cuántas veces nos han pasado, quizás no cosas iguales a estas, pero semejantes a estas, en las que estamos teniendo algún problema, estamos pasando por alguna situación? Si tenemos temor, clamamos a Dios y Él viene y Él nos toca y nos dice que todo va a estar bien. ¿Sí? De repente, el problema que teníamos delante, ¿qué sucede? ¡Pum! Desaparece. Así en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es Dios Todopoderoso. Y Él lo que honra más que cualquier otra cosa es la fe que uno tiene en Él. La confianza que uno tiene en que Él se va a encargar de las cosas, por difíciles que se vean. Entonces Él les dijo, yo soy, no teman. Ellos lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. En Mateo capítulo 14, los versículos 26 y 27 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. En Marcos capítulo 6, versículos 49 al 52, se nos dice, pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron, se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? ¿Por qué estaban asombrados de que el viento se calmara? ¿Por qué estaban asombrados de que llegaron a donde iban? ¿Por qué estaban asombrados? Por lo que dice el versículo 52. Noten que dice, más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. O sea que lo habían visto, pero aún no habían entendido que lo que hizo fue algo sobrenatural, que lo que hizo fue algo que solamente Dios hubiera podido hacer. ¿Sí? Que solamente Dios hubiera podido hacer. Y mis hermanos, a menudo podemos pasarnos la vida nosotros también viendo cosas que Dios hace sin darnos cuenta de lo que está haciendo. Porque no tenemos abiertos los ojos, porque no estamos buscando que Él se mueva, porque no estamos buscando que Él haga algo. ¿Sí? Lo dejamos, como dice el dicho, a la buena de Dios, pero no esperando que Dios vaya a hacer nada. ¿Se dan cuenta de la gravedad de eso? Lo ponemos en sus manos, pero lo hacemos sin esperar que Él vaya a hacer nada. ¿Sí? Y esto es lo que estaba pasando con estos camaradas. Su corazón estaba endurecido, no habían entendido lo de los panes, no habían entendido que era un milagro. Ahora, este milagro que está haciendo aquí Jesucristo en esta ocasión es la quinta señal registrada por Juan con la que una vez más Él prueba su deidad. ¿Se acuerdan los milagros que ha hecho hasta ahorita? Convirtió el agua en vino. Y luego sanó al hijo de un principal. Y luego sanó a aquel paralítico que tenía, ¿cuántos años enfermo? 38. Y luego alimentó 5,000 personas. Y los discípulos estuvieron ahí para todos y cada uno de ellos. Y cuando lo ven calmar los vientos, se me está moviendo el ojo de vidrio. Cuando lo vieron calmar los vientos, cuando lo vieron caminar encima del agua, cuando de repente ya estaban a donde tenían que llegar, ¿qué es lo que pasa? Están asombrados. Están asombrados, como que todo lo que ya había hecho no les había enseñado nada. Como que todo lo que ya había hecho les había pasado de noche. Y en lugar de, como que se esperaría que en lugar de estar asombrados dirían, pues, es natural, es el Hijo de Dios, no se puede esperar menos de Él. ¿No es cierto? Pero es así como pensamos nosotros de nuestro Señor. Es así como pensamos de Él. Nos estamos asombrando constantemente por lo que hace, en lugar de decir, pues es natural. Sí, me acuerdo de la historia de una viejita, sin duda la han escuchado, que no tenía que comer. Sí, no tenía que comer. Y estaba la señora orando en su mesa, cerca de la ventana de su casa,
Y estaba, Señor, no tengo nada que comer, no tengo ni una migaja de pan, no. Señor, tú suple, provee para mí. En eso van pasando dos chamacos por enfrente de la ventana que llevan una bolsa con pan. Y le dice un chamaco al otro, hey, oye a la viejita, está pidiendo de comer a Dios. ¿Qué te parece si le aventamos un pan? ¿Okay? Para que crea que Dios le respondió. Y el otro le dice, ok, entonces vamos, hay que hacerlo a ver qué pasa. Y el camarada agarra un pan, y mientras la señora está orando, y el camarada agarra un pan y lo avienta por la ventana. Y cae enfrente de la señora. Y la señora levanta el rostro hacia el cielo y dice, gracias, Señor. Gracias, porque yo sabía que ibas a proveer para mis necesidades, aunque tuviste que usar al mismo diablo para hacerlo. La señora esperaba que el Señor respondiera. Ella lo estaba anticipando, estaba esperando que el Señor respondiera. Por eso oró con fe. Estos camaradas creían que le estaban jugando una broma. Pero ella no le dijo a Dios cómo suplirlo. Ella solamente le pidió a Dios que lo supliera. Y así como esta viejita oró, así nosotros debemos de orar también. Y debemos de siempre tratar de acordarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. A pesar de que estamos haciendo las cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Es cuando más debemos orar con fe. Es cuando más debemos esperar que Dios responda. Es cuando debemos estar esperando un milagro, porque sabemos que Dios lo va a hacer, porque ese es el Dios al que servimos y ese es el Dios del cual nos habla las Escrituras. Por eso Juan está haciendo un esfuerzo tremendo por dejarnos saber que Jesucristo es Dios. Por dejarnos saber que a veces las cosas que necesitamos, no a veces, siempre las cosas que necesitamos son cosas que solamente Él puede hacer por el gran poder que tiene y por el gran amor que tiene para con nosotros. Y no debemos olvidarnos nunca de todas sus misericordias, porque el recuerdo de esas misericordias, el recuento de esas misericordias son los que vienen a nuestra memoria, a nuestro corazón cuando estamos pasando por tiempos difíciles y son las que nos recuerdan que podemos confiar en Él. Estos hombres estaban asombrados. No deberían haber estado asombrados. Deberían estar esperando el siguiente milagro, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que no fue así. Mis hermanos, nosotros tenemos mucha más información y muchas más experiencias con el Señor de las que ellos tuvieron. Aunque pareciera ser que ellos tuvieron grandes experiencias, nosotros también hemos tenido grandes experiencias. Y tenemos que mantenerlas en nuestra mente y nuestro corazón para que cuando pasemos por esos tiempos difíciles, el tener esas experiencias guardadas en nuestra mente y nuestro corazón nos ayuden a seguir caminando con Él. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por dejarnos una vez más escudriñar tu palabra juntos y recibir aún más evidencia de que tu Hijo Jesucristo es digno de ser creído, es digno de ser alabado, es digno de ser adorado, Señor, porque hay cosas que solamente Él puede hacer por ser quien es. Padre Santo, te pedimos que alimentes nuestra fe, que fortalezcas nuestra fe, que nos arraigues más y más en tu palabra, que nos ayudes, Señor, a siempre confiar en que tú estás dispuesto a hacer mucho más de lo que pedimos o esperamos, Señor. Que tu poder es infinito. Que, Señor, podemos confiar en ti para cualquier situación. Padre Santo, te pedimos que cuando tú nos llamas a hacer algo que nosotros creemos que va a ser fácil, pero que resulta no serlo, que no nos desanimemos, que al contrario, confiemos en que si tú nos has llamado a hacer lo que estamos haciendo, tú nos vas a dar, Señor, el poder por medio de tu Espíritu Santo para llevarlo a cabo hasta el final. Señor, queremos que tú nos sigas ayudando a poner nuestra mano al arado, como dice tu palabra, y no volver nuestra vista hacia atrás, sino seguir hacia adelante hasta el momento en el que lleguemos a llevar a cabo la obra
que tú nos has llamado a ser. Nos encomendamos a ti, te damos la honra y la gloria, y lo hacemos todo en el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.